Voy a hablar de varios intelectuales, una de ellas una mujer importantísima en el ámbito de Italia y, bueno, pues, y el otro en el ámbito científico de la edad contemporánea, de Estados Unidos e Italia, y el resto de ejemplos pertenecieron a la filosofía de la antigua Grecia. La aritmosofía, los números no solo eran herramientas matemáticas, sino principios metafísicos y teológicos fundamentales de la realidad. Cuando se habla del ámbito de las matemáticas, los números son infinitos porque hay muchos y son la realidad en el ámbito sobre todo de las matemáticas. La aritmosofía lo que quita es los números y lo que pone es por encima al ámbito del pensamiento teológico, metafísico, por ejemplo. El platonismo medio o mesoplatonismo es la fase del pensamiento platónico que abarcó desde el siglo I antes de Cristo hasta el surgimiento del neoplatonismo en el siglo III ya en nuestra era. Es decir, ya el neoplatonismo surgió en la figura del filósofo latino bueno, que fue Plotino, y bueno, fue una etapa de transición y eclecticismo donde los filósofos combinaron las enseñanzas de Platón con doctrinas estoicas, aristotélicas y neopitagóricas. Pues el platonismo medio o el mesoplatonismo fue una entremezcla de ideas de diferentes filósofos, tanto de Platón, de Aristóteles, de los filósofos estoicos, de la corriente neopitagórica, que es justo lo posterior al pitagorismo del propio matemático y filósofo Pitágoras. Y claro, hablar del platonismo medio nada tiene que ver con el platonismo real y que llevó a cabo el propio filósofo griego Platón anterior. Platón hablaba del mundo de las ideas y el mundo de los sentidos. El mundo de las ideas es el mundo que es perfecto, es donde está todo en armonía. El mundo real para Platón era imperfecto, era cruel, era negativo. El mundo de las ideas para Platón era positivo. Pues a partir de ahí se tergiversaron las ideas en el mesoplatonismo y se llevó a cabo pues esa entremezcla entre las religiones, el pensamiento que dio lugar, y sobre todo el pensamiento judío. Filón de Alejandría fue un ejemplo importante de esta corriente. Eudoro de Alejandría fue otro, Plutarco de Alejandría fue otro, fue de los tres destacados de esta propia corriente, del mesoplatonismo al platonismo medio. Por cierto, no confundir con el propio historiador Plutarco, un griego que fue anterior todavía a Plutarco de Atenas. Y a partir de ahí ya el neoplatonismo con Plotino llevó a cabo la entremezcla entre el pensamiento platónico con la religión oriental y bueno, al final la religión occidental, justo en el periodo ya del platonismo bajo, como se diría, que ya casi ya el platonismo ya tuvo muy poco repercusión, sobre todo bueno, al principio de la Edad Media. Es verdad que se llevó a cabo y tuvo gran repercusión debido a que Agustín de Hipona recogió las ideas del platonismo, pero las unió al pensamiento cristiano, a la propia teología, que nada tiene que ver. Entender qué es la teología, el mundo de Dios y el mundo terrenal, con el mundo de las ideas y el mundo sensible de Platón, el mundo de los sentidos. Porque luego se confunde mucho y es una estructura totalmente diferente. Platón no dijo que había un mundo más allá, hablaba del mundo de las ideas. Es verdad que hablaba del dios del demiurgo, todo lo que surgió, pero el mundo de las ideas de Platón es el mundo de lo que tenemos nosotros en la mente, lo que es perfecto. Como sería esa cosa perfecta en armonía? El mundo real para Platón era algo negativo, era corrupción. Había poca eh, forma positiva. El mundo de las ideas era lo perfecto y el mundo sensible pues era lo peor, porque había corrupción, era negativo, la vida real es mala, pues es lo que hablaba el propio filósofo griego. El pitagorismo fue un movimiento filosófico, científico y religioso fundado en el siglo VI antes de Cristo por el propio matemático y filósofo Pitágoras de Samos, uno de los presocráticos más destacados del pensamiento en la antigua Grecia. Su núcleo doctrinal afirmaba que el número es el principio constitutivo de todas las cosas y defendía la transmigración de las almas, que sería la reencarnación. El pitagorismo lo que daba lugar es que los números en la vida real, para lo que hablaba Pitágoras. Y a partir de ahí lo que defendía era la transmigración de las almas, es decir, que podía haber reencarnación de las almas. El neopitagorismo fue un movimiento filosófico y religioso surgido entre los siglos I a.C. y el siglo II ya en nuestra era,
que buscó revitalizar las enseñanzas de Pitágoras. Caracterizado por un fuerte sincretismo y misticismo, mezcló el misticismo numérico antiguo con elementos platónicos y estoicos, preparando el terreno para el neoplatonismo. El neopitagorismo, junto con el platonismo medio o el mesoplatonismo, fueron las dos corrientes que prepararon muy bien para lo que iba a ser el neoplatonismo en la figura de Plotino. Intentar unir pensamiento platónico de Platón, lo que intentó llevar a cabo el filósofo latino Plotino, con la religión oriental, que luego pues muy bien recogió la teología occidental en el pensamiento durante todo el periodo medieval. Ellos, bueno, pues estuvo ahí Agustín de Hipona y luego, bueno, pues llevó a cabo el pensamiento ya Tomás de Aquino, que Tomás de Aquino tuvo más cercanía con el pensamiento aristotélico, pero sin renunciar a la religión en aquel periodo. La neurobiología, y por extensión su adjetivo neurobiológico, la neurobiología es la disciplina científica encargada de estudiar la estructura, la función, el desarrollo, la genética y la bioquímica del sistema nervioso. Su objetivo central es entender cómo las células nerviosas, las neuronas y los circuitos interactúan para generar comportamientos, pensamientos y emociones. Su etimología, el término procede del griego y es un neologismo acuñado a principios del siglo XX, compuesto por tres raíces: neuro, que proviene del griego neurón, que significa nervio o unidad del sistema nervioso; bio, proviene también del griego de bios, que significa vida; y logía, proviene del griego logía, derivado de logos, porque es el sufijo, que significa todo lo que termina en logía, igual que en ismo, pues bueno, todo lo que termina en ismo es corriente, pensamiento, y lo que termina en logía es estudio, ciencia o tratado, y la traducción literal del propio término es el estudio del sistema nervioso o la biología del sistema nervioso. Es lo que se encarga la neurobiología, que se encarga de ver cómo funciona nuestra biología y a la vez el pensamiento que tenemos, es decir, las emociones, los sentimientos, cómo nos vamos a encontrar. Gráptico de Pérgamo fue filósofo griego, destacado del siglo I a.C., perteneció a la escuela peripatética, aristotélica, y fue un célebre maestro en Antíoco de Ascalón fue filósofo griego, perteneció a la escuela platónica y el fundador del llamado platonismo medio. El último filósofo de la Tercera Academia, enseñó primero en Atenas y marchó después a Alejandría. Filón de Larisa fue filósofo griego y escolarca sucesor de Clitómaco de la Academia de Atenas, fundada por Platón desde el año 110 al año 88 a.C., y durante la guerra del monarca del Ponto, Mitrídates VI, contra los romanos, se refugió en Roma, donde fue maestro de Cicerón. A partir de ahí, Filón de Larisa, siendo sucesor de Clitómaco, pero es que a la vez se convirtió en profesor porque hubo un conflicto entre el monarca de Ponto, Mitrídates VI, contra los romanos. Y el propio Filón de Larisa se marchó a Roma, la capital romana, la capital italiana, donde se convirtió en profesor de uno de los filósofos y más tarde figuras políticas de Roma, como fue Cicerón. Nictómaco fue filósofo de la antigua Grecia. Genarco de Seleucia fue filósofo y gramático griego. Perteneció a la escuela peripatética, a la corriente del aristotelismo. Moderato de Cádiz fue filósofo hispano-latino del siglo I ya en nuestra era, y Moderato de Cádiz perteneció al neopitagorismo. Apolonio de Tiana fue filósofo, matemático, místico griego neopitagórico. Publio Nígido Fíbulo fue filósofo, erudito, gramático y político romano del siglo I a.C. Los tres, Moderato de Cádiz, Apolonio de Tiana, Publio Nígido Fíbulo, pertenecieron a la corriente del neopitagorismo, que es lo que surgió, bueno, pues después de las ideas del pitagorismo, de Pitágoras, se entremezcló religión, filosofía y, bueno, pues dio lugar el neopitagorismo a la corriente del neoplatonismo. Eudoro de Alejandría fue filósofo griego, representante del platonismo medio, trató de construir la filosofía de Platón en términos de pitagorismo, es decir, que el propio Eudoro de Alejandría intentó entremezclar el pensamiento platónico con el pensamiento del pitagorismo, las matemáticas, la filosofía, bueno, pues entremezclar varios pensamientos. Plutarco de Atenas, no confundir con el historiador Plutarco, fue filósofo neoplatónico. Perteneció a la época greco-romana que enseñó en Atenas a principios del siglo V, restableció la Academia Platónica en esta ciudad y fue su director. Escribió comentarios sobre Aristóteles y Platón, donde enfatizó las doctrinas en las que ambos coincidían. Y el propio neoplatonismo lo fundó Plotino.
Plotino fue el que recogió muy bien las ideas del neopitagorismo, de esa corriente que entremezcló filosofía, religión, misticismo, y es lo que dio lugar luego al que el neoplatonismo se convirtiese en ya en el último periodo ya de la Edad Antigua y el comienzo de la Edad Media, es decir, ya en los últimos, en el último periodo de la Edad Antigua y el comienzo, como he dicho, de la Edad Media, lo vuelvo a repetir, dio lugar a que la teología cristiana occidental recogiese muy bien y lo hiciese, bueno, pues además muy bien, recogiendo esa idea del mundo de división de Platón, que él propuso en la antigua Grecia. Y a partir de, bueno, de ahí un salto de la edad antigua, de las corrientes que entremezclaron filosofía y pensamiento religioso, misticismo, hacia el ámbito científico occidental. Stanley Cohen fue bioquímico estadounidense. Después de graduarse en el Brooklyn College en 1943, continuó sus estudios en el Oberlin College de Ohio, donde se licenció en zoología en 1945 y en el Departamento de Bioquímica de la Universidad de Michigan, donde ahí se doctoró en 1948. Su interés científico pronto se dirigió dentro de la biología hacia la citología y especialmente el estudio del desarrollo embrionario. Fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1986 junto a la neurobióloga italiana Rita Levi Montalcini por sus descubrimientos sobre factores de crecimiento. Stanley Cohen fue uno de los bioquímicos más importantes del otro lado del charco y sobre todo dentro de la propia cultura y ciencia anglosajona. Él estudió patología, pero finalmente se doctoró en bioquímica y, bueno, pues, dentro del ámbito de la biología se centró más en la citología, en el estudio del desarrollo embrionario. Todo ello le sirvió junto a la neurobióloga italiana em, Rita Levi Montalcini a entregarle el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1986 debido por sus descubrimientos sobre factores de crecimiento y cuando te entregan un tipo de premio de esto es que tienes un galardón tras muy importante y que además tu labor científica ha sido tan importante que muchos de ellos han sido olvidados bueno, pues en muchas condiciones sobre todo y muchas veces han descubierto grandes formas y descubrimientos, valga la redundancia, con el objetivo de intentar ayudar al resto de la población. Y luego, a veces, pues los ciudadanos lo pagamos con pues poco interés por el ámbito científico o el ámbito de las ciencias sociales, por ejemplo. Si ya hubo mujeres que tuvieron un papel destacado en la Edad Antigua, como Hipatia de Alejandría, o en la Edad Media, Christine de Pizan, porque muchas de ellas, la gran mayoría de mujeres que destacaron fueron en el ámbito de la religión, como abadesas, o sí, en el ámbito sí, del pensamiento religioso. La edad moderna también era muy complicado y bueno, ya en la edad contemporánea había reticencias por parte de los hombres, pero muchas de ellas pues llegaron a destacar. El ejemplo es de Rita Levi Montalcini, que fue una de las figuras más importantes en la ciencia femenina. Ella fue neurobióloga italiana, estudió en su ciudad natal, donde se graduó en 1966 en medicina y cirugía con el grado summa cum laude. En los siguientes 3 años se especializó en neurología y psiquiatría. En 1943 fue expulsada de la Universidad de Turín a consecuencia de las leyes antisemitas, debido a que Alemania había conquistado la parte del norte porque el sur estaba bajo control de los aliados. Entonces ahí Italia se dividió en dos zonas. Y además hubo un conflicto civil entre unos y otros, es decir, favorables al régimen dictatorial de Mussolini, con el apoyo germano. El sur era favorable a una democracia en el país. Entonces se trasladó a Florencia, vivió allí clandestinamente, a la vez que montó una pequeña unidad de investigación en su propia casa, ayudada por algunos colegas. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, en 1945 regresó a Turín, donde había realizado, bueno, pues su labor eh, de su labor, sí, su vida laboral con su familia y volvió a recuperar su posición académica en la Universidad de Turín. Recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina junto al bioquímico estadounidense Stanley Cohen por el descubrimiento de los factores de crecimiento nervioso y lo recibió además en 1986 y estos fueron uno de los primeros que se descubrieron en el mundo animal. Una de sus obras es El Oje de la Imperfección de 1968, donde se pudo ver que fue
pues un libro autobiográfico realizó la propia Rita Levi Montalcini. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador, si os gusta este vídeo, con definiciones de corrientes en la filosofía y ejemplos en la edad antigua de muchos filósofos, y bueno, dos ejemplos en el ámbito de las ciencias, en Estados Unidos y en Europa, concretamente en Italia, que dejaron huella pues en la historia científica de Occidente. Así que, bueno, pues, soy historiador. Si os ha gustado darle a like, suscribiros y comentar. Repito de nuevo, soy historiador y ya nos vemos en el próximo.